Bueno, pues aquí me tenéis, ya veis, haciendo mi portada de septiembre, que he salvado el que no me cabía, pues como he podido. También lo podía haber hecho así, de haberlo pensado mejor, lo habría hecho así. Y ahora voy a recurrir a algo a lo que, pues los que no se nos da muy bien esto de dibujar, nos viene muy bien, y es que son las pegatinas. Tengo aquí unas cuantas pegatinas y voy a poner pegatinas de estas de plantas, me parece a mí. Entonces, como os digo, más de lo mismo. Las portadas, lo importante es que os vayan bien a vosotros, que son para vosotros. O sea, mucha gente, claro, las que ponen en internet y tal, pues son las más bonitas. Pero si no es tan bonita, pues bueno, lo importante es que sea útil, que os sirvan, que os sean útiles a vosotros. Tienen que ser, hombre, bonitas pues para que os guste usar el bullet. Pero si simplemente le ponéis un nombre con el mes que es, pues si a vosotros os resulta útil, perfecto. Bueno, ahora acabaré de poner esto, pero yo tampoco tengo unas grandes portadas, o sea, a ver, voy a enseñar. En esta puse tiras de cintas de washi. En esta hice un degradado y así me quedó. Hay otras que tengo más bonitas, como esta me gusta más porque tiene como sus florecillas. Pero hay algunas que hago más bonitas y otras que hago más feas. O sea, realmente muchas las uso para probar técnicas de scrap, que no, o sea, de lettering que no había probado o cosas así. Pero no os creáis que mis portadas son una maravilla, ni mucho menos. Hago buenamente lo que puedo. Si os voy a recomendar, aquí puse estas pegatinitas que son con relieve. Os recomiendo que no las uséis, porque luego cuando vais a escribir encima es un cordio. Mejor estas que son así, tan planitas, y ya está. Y más de lo mismo, yo soy muy pesada, pero lo importante es que sea útil para vosotros. Hay gente que en la misma portada ya se pone el planning del mes. Hay gente que no, que usa la portada para las dos cosas y las hace súper adornadas con un montón de adornos de cosas. Hay gente que les pone poca cosa como yo. Hay gente que les pone muchísima cosa, sean de una página o de dos. O sea, eso como veáis vosotros. Y ahora le voy a poner gatitos porque me apetece. ¡Hala! Y así se va a quedar. Por supuesto, si sabéis dibujar os van a quedar unas portadas mucho más monas. Pero dependerá un poco de todo esto que os digo. Y ahora, como os avanzaba en el anterior vídeo, aquí voy a hacer un par de carteles como para apuntar notas. Yo aquí suelo apuntar pues los cumpleaños que vienen ese mes, y o bien las cosas que no puedo dejar de hacer ese mes, o bien las cosas que luego me tengo que acordar de hacer el mes siguiente. Eso viene muy bien porque a veces si no tenemos hecho el mes siguiente, yo ahora por ejemplo solo tengo hecho septiembre, pues y me sale algo que es para octubre, pues me lo apunto aquí y cuando haga octubre miro el anterior y ya me lo paso. Entonces os voy a enseñar unos cuantos tipos de cosas que se pueden hacer muchísimas, pero una cosa que queda muy bien, por ejemplo, es el rollo, como si fuera un pergamino. Entonces hacemos así como si aquí arriba tuviera un rollo, y así por detrás. Luego bajamos, que sea más o menos de la altura que lo queramos, y aquí tiene que acabar la parte de delante. Entonces ahora así, y vamos a ver por dónde tiene que venir, por aquí, que sea más o menos paralelo, pero bueno, yo lo estoy haciendo un poco
a ojo, ya veis. Y ya está. Esto es como si fuera un pergamino. Le podemos sombrear esto de aquí, que estará por detrás, para darle un poco más de relieve. Y voy a apuntar, por ejemplo, aquí el bloc de notas. Entonces, hago así un bloc. Y le voy a dar también un poquito de relieve. Aquí hago los agujeritos para las anillas. A una distancia más o menos regular, pero bueno, si queréis poneros a medirlo, pero yo nunca lo mido. Y ahora las anillas, haciendo así. Y ahora, como os decía la semana pasada, le podéis hacer por aquí la raya del lateral que tienen típica los cuadernitos. Y aquí las líneas para escribir. Entonces aquí ya tengo yo mis 2 carteles para escribir este mes. Podemos hacer más cosas. A ver. Cojo aquí una hojita para seguir haciendo cositas. Podemos hacer, por ejemplo, el cartelito este que decíamos que era como un póster. Entonces, hacemos así. Y le ponemos las chinchetas. Podemos hacer la versión que es con los celos, que es así. En este caso, claro, el celo tiene que estar por encima del póster. Voy a acercaros un poco para que lo veáis mejor. Así. Tenemos por una parte el póster con las chinchetas, por otra parte el póster con los celos. Y ya os digo que esto es básicamente un montón de carteles diferentes los que podemos hacer. Como siempre podéis buscar por internet, pero bueno, os voy a decir yo alguno más. Podemos hacer como si fuera el taco de POSIT. Que hacemos así. Un cuadrado. Le damos un poquito de volumen para que sea un taco. Y luego la última hoja la hacemos así como si estuviera girada hacia arriba. Y esto ya sería como un taco de POSIT. Podemos hacer el papel que simplemente está clavado con una chincheta. Entonces hacemos así, como solo está clavado con una chincheta arriba, abajo se curva. Aquí le ponemos la chincheta, un alfiler, una chincheta de estas más grandes, lo que queráis. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer el típico bloc este que tiene una pinza arriba, a ver si me sale, que tiene aquí una pinza para sujetar los papeles. Entonces aquí es donde haríamos nuestra lista.
Podéis mirar también por internet, ya te digo, poniendo ideas bullo o ideas bullet, os salen un montonazo de cosas. Yo os digo algunas pues para que tengáis algunas ideas de cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Se puede hacer simplemente un folio que esté sujeto por un clip. El clip sería así. Podéis hacer muchísimas cosas, pero que os sea útil. Y esto lo podéis usar o bien para poner al lado del mes, como lo he hecho yo, o bien en alguna de las hojas intermedias de las que vamos a hablar la semana que viene, de esas hojas en las que queréis poner vuestras cosas, que es para lo que es más útil, sobre todo el bullet journal, para poner esas cosas que a nosotros nos apetece tener una lista de cosas o lo que sea, pues podéis usarlo también. Yo espero que os haya gustado y la semana que viene ya os digo, volvemos con más cosas.